Capítulo 10. Quintín redactó el mensaje para el Comsubpac. Yo me sentía incapaz de pensar en ello siquiera. Decía así: de la anguila para el Comsubpac. Objetivo alcanzado. Bungo liquidado definitivamente. Utilizados todos los torpedos. La respuesta, llegada a la noche siguiente, fue muy distinta de la que esperábamos. En lugar de ordenarnos el regreso a Pearl Harbor para renovar la carga de torpedos, se nos ordenaba dirigirnos inmediatamente a Guam para intervenir en un servicio de salvamento durante una serie de ataques aéreos. La noticia fue acogida con un coro de lamentaciones por parte de la tripulación, que había dado por supuesto la vuelta al puerto una vez terminada la misión especial de patrulla. Su reacción ante el último combate, en cuya fase final atropellamos deliberadamente a unos cuantos náufragos japoneses que no ofrecían resistencia para terminar con Nakami, fue realmente curiosa. Al principio, advertí desasosiego y desaprobación en mis hombres. Me miraban pensativos, callaban cuando me acercaba y reanudaban las conversaciones en voz baja e inquieta al alejarme de ellos. Me obedecían, eso sí, hacían rápidamente cuanto les ordenaba, quizá con más rapidez que nunca, pero en adelante habrían de considerarme como un hombre capaz de matar a sangre fría a sus semejantes, es decir, un asesino. Con guerra o sin guerra, consideraban que había ido más allá de los límites permitidos. En cuanto a mí, debo decir que durante todo el viaje hacia Guam me sentí torturado por el recuerdo de los botes. Apenas podía dormir, y si lograba conciliar el sueño, tenía pesadillas en las que veía los rostros desencajados de mis víctimas gritando llenas de espanto la última vez que pasamos a su lado. Me parecía oír sus palabras y me esforzaba por entenderlas. Eran terribles maldiciones fulminadas contra el anguila y contra mí, profetizándonos la muerte y jurándonos venganza. Pero en todo caso, yo había cumplido con mi deber de aniquilar a Bungo Pete, merecedor a todas luces de la muerte por haber aniquilado 134, a su vez, a muchos de nuestros compañeros. Cierto que para hacerlo, traspasé el límite que separaba lo decoroso de lo indecoroso, la línea que separa lo moral de lo inmoral, convirtiéndome en un ser despreciable y despreciado, en un paria, en un proscrito. Ya no podría mirar de frente a ningún hombre honrado. Pasaba las horas muertas en el puente, mirando al agua que se deslizaba a mi lado. Quintín intentó sacarme de aquel estado de abatimiento. No lo tomes así, lo hemos hecho entre todos. Yo habría hecho exactamente lo mismo de haber sido el comandante de la anguila. Era nuestra obligación. De haberlos dejado salvarse, Bungo hubiese vuelto a las andadas a los 15 días. Nadie te culpa por ello. Pero todo era inútil. Apenas miraba los comunicados sobre las operaciones, dejando que Quintín pensara por mí. Tenía una vaga idea de que durante los ataques aéreos debíamos mantenernos en la superficie, quedándonos en un punto determinado donde los aviones averiados pudieran encontrarnos. Los aviadores podrían amarar o arrojarse en paracaídas lo más cerca posible de nosotros, y nosotros nos encargaríamos de recogerlos a bordo. Nuestra estancia en aquel sector duraría 3 días. La mañana del primer día, comenzamos el servicio encomendado haciendo ondear en la popa de la anguila la mayor bandera de los Estados Unidos de que disponíamos. Los comunicados habían dicho que los japoneses tendrían demasiado que hacer para preocuparse de un submarino a 30 millas de Guam, pero de todos modos, al principio nos pareció bastante arriesgada nuestra misión. Sobre nosotros volaron varios bombarderos norteamericanos en ruta para llevar a cabo su ataque. El primer día no tuvimos trabajo. A medida que transcurría el segundo, pensábamos que nos pasaría lo mismo que el anterior. Nuestras fuerzas superaban a las del enemigo y el ataque resultó pan comido. A media tarde, los aviones comenzaron a regresar. Uno de ellos volaba muy bajo sobre nosotros con un ala medio desprendida. De pronto, el altavoz del puente tronó. La radio cree haber captado un mensaje de peligro. Bajaré a ver, mi capitán, dijo Quintín deslizándose escotilla abajo. A los pocos minutos oí su voz. A bordo del avión hay 3 hombres heridos. Van a intentar amarar cerca de nosotros. Aviso al destacamento de salvamento para que esté listo. En la línea noroeste del horizonte,
y casi a ras del agua, apareció el aparato con un ala deshecha. Se acercó y evolucionó sobre nosotros. Divisé varios boquetes en el ala y en el fuselaje. Luego se alejó y viró y comenzó a descender lentamente. El piloto realizó una perfecta maniobra para ponerse sobre al agua, a pesar de la cual el choque produjo una tremenda salpicadura. Antes de que parase del todo, nos dirigimos hacia él. Unos minutos más tarde llegamos junto a los botes salvavidas de goma amarilla, que aparecieron milagrosamente antes de que el avión se hundiera. Nuestro destacamento de 6 hombres al mando de Buck Williams se hallaba preparado en cubierta en espera de que la anguila se aproximara más a las balsas. Uno de los marinos, Scott, tenía dispuesta en la mano una estacha. Estaríamos a unos 15 metros de los botes salvavidas cuando disminuimos la marcha. Íbamos con las máximas precauciones para no acercarnos demasiado a prisa y volcarlos con nuestro remolino. Scott hizo unos cuantos intentos con la estacha, que por fin logró lanzar a la perfección. El extremo pesado fue a parar precisamente al otro lado del bote más cercano, cayendo la cuerda por encima de él. A través de los prismáticos vi como uno de los aviadores, solo en el más pequeño de los botes, cogía el cabo y tiraba de él con dificultad. Se veía claramente que tenía fuertes dolores al moverse. Haciendo una bocina con las manos, le grité: «Dese prisa, nosotros tiraremos de usted». Le vi enganchar la cuerda en una de las aletas del bote y virar rápidamente. «Ya está, Scott, tira de ellos despacito». 3 o 4 marineros tiraron de la estacha y en pocos segundos el primero de los botes estuvo a nuestro lado, seguido del otro al que estaba unido por un corto cabo. Unos cuantos hombres se inclinaron para ayudar a subir a los aviadores, que, extenuados, no podían hacer el menor esfuerzo. El que ocupaba el bote más cercano intentó levantarse, pero cayó de espaldas haciendo un gesto de dolor. «Arrimadlos a la pasarela», ordenó Quintín a Williams. Buckley y Scott, corriendo hacia delante, colocaron los botes de goma junto a los estribos laterales de la superestructura del buque, amarrando la estacha a una de las abrazaderas delanteras. Pero mientras retrocedían hacia el sitio en que Oregón empezaba a inclinarse sobre la borda, uno de los serviolas apostados en la plataforma superior avisó despavorido: «¡Un avión! ¡Un avión!». Quintín y yo nos volvimos instantáneamente y lo vimos. Era un cuadrimotor de reconocimiento. Venía derecho hacia nosotros. «¡Despejar las cubiertas!», grité. Nuestra sirena de vapor lanzó su alarma. «¡Despejar el puente!». Quintín y los serviolas se precipitaron abajo. Los marineros que había en cubierta subieron corriendo. Oregón lo hizo de un salto desde el sitio en que se había encaramado en el costado. Toqué la alarma de inmersión. Cuando Williams, que venía el último, pasó corriendo junto a mí, exclamó: «En los botes están bien. Les he dicho que volveremos enseguida por ellos». «Claro que volveremos», pensé, «y saldremos debajo del avión y lo haremos pedazos si se le ocurre amarar para capturarlos». Dirigí una última mirada en derredor. El avión estaba aún a alguna distancia y teníamos tiempo de sobra para sumergirnos, pero al mirar hacia adelante se me heló la sangre. La estacha estaba todavía amarrada a la abrazadera delantera y la proa comenzaba a inclinarse hacia el agua. Dentro de breves momentos estaríamos sumergidos, arrastrando con nosotros el cabo y los 2 botes de goma. Los 3 aviadores se zambullirían en el agua y, dado su estado, no podrían sobrevivir unos minutos siquiera. No tardé ni un segundo en darme cuenta de los funestos resultados de mi descuido al permitir que se amarrase el cabo al barco, y del que Buck, al no haberlo cortado durante los segundos que esperó a que Oregón subiese desde cubierta. La cabeza de Quintín apareció enmarcada en la escotilla. «¡Mi capitán!», gritó. «Toma el mando, Quintín», le ordené desesperado, y saltando a cubierta eché a correr. La proa había empezado a sumergirse y el agua a lamer la cubierta. Me agarré furioso a la amarra. Estaba sujeta con una vuelta, de manera que no había dónde tirar para desatarla. Maldije en voz alta. No tenía ni una navaja a mano. La abrazadera estaba ya en el agua y yo tenía ya las manos también dentro de ella. Tiré horrorizado. Mis pies resbalaron y me zambullí en el agua fría, mirando hacia adelante a horcajadas sobre la abrazadera. Esto evitó que resbalara más, pero el agua subía velozmente y yo solo me preocupaba de soltar el nudo, conteniendo la respiración para no tragar agua y defenderme del pánico que por momentos se apoderaba de mí. «Ten calma, despacio, ten calma, despacio», me repetía una y otra vez, a medida que el agua me empujaba sobre la abrazadera.
Empezaban a dolerme los oídos. Debíamos estar ya a bastante profundidad. Volví a tirar, logré meter el dedo por algún lugar del nudo, hice un esfuerzo sobrehumano con ambas manos y al fin sentí que el nudo se soltaba y el cabo resbalaba rápidamente entre ellas. Ahora repetí el esfuerzo contra la presión del agua y agarrándome con las dos manos a la abrazadera que tenía entre las piernas, empujé con todas mis fuerzas. Sentí un dolor espantoso en la ingle que me dejó paralizado. Debí perder un instante el conocimiento, pues lo primero que recuerdo es un sol resplandeciente y el dolor más agudo y rabioso que he sentido en mi vida. Flotaba en el agua con la cabeza apoyada sobre el borde de uno de los botes de goma. Alguien me tenía sujeto por un brazo y me decía palabras que apenas comprendí. Moví la cabeza y miré hacia arriba. Una horrible punzada me obligó a retorcerme de nuevo. Pasó el espasmo, dejándome unos feroces latigazos en el vientre. Volví a levantar la cabeza y oí una voz que me decía, agárrese. El que hablaba era el aviador que había cogido la estacha. Me tenía asido por un brazo y con su rostro contraído y pálido parecía la sombría imagen de la muerte. A pesar del estado en que se hallaba, se las había arreglado para tirar de mí y sujetarme apoyado en el bote, en tanto recobraba el conocimiento. Aunque el dolor no me dejaba respirar, conseguí subir a bordo, cayendo de cabeza sobre el colchón de goma. Cuidado, muchacho, que esa es mi pierna rota, exclamó el aviador. Me enrosqué como pude para no lastimarle. ¿Era usted acaso el capitán? Preguntó. Le dije que sí con un movimiento de cabeza. Por encima de nosotros pasó una sombra. Levanté los ojos al cielo. Ese cerdo es el que nos está haciendo la Pascua, murmuró el aviador. El aparato japonés de reconocimiento volaba muy bajo para verlo todo bien. Giró sobre nuestras cabezas y con un rugido de sus motores tomó la dirección norte, perdiéndose de vista. Se me alivió un poco el dolor y pude estirarme a gusto y decir al aviador, el submarino saldrá para recogernos en cuanto el avión se marche definitivamente. Ojalá sea pronto. Mis compañeros están heridos de gravedad. En el otro bote los dos hombres yacían en silencio, asomando solo la cabeza. El mar, que desde el puente de la Anguila parecía tranquilo, sacudía incómodamente las indefensas balsas de goma. ¿Ve usted el periscopio de mi barco? No, en mi vida los he visto. ¿Cómo son? Algo así como el mango de una escoba subiendo y bajando. Me di un golpecito. Allí hay un palo de escoba. Me dio un golpecito. Miré hacia donde el aviador señalaba y divisé el periscopio de la anguila que se acercaba. Agité el brazo para hacer ver a Quintín que no me pasaba nada. El periscopio empezó a subir. Quintín salió a la superficie o estaba a punto de hacerlo. Ahí está otra vez el japonés. En efecto, allá por el norte apareció de nuevo el cuadrimotor. Dominando la intensidad de mi dolor, logré ponerme en pie apoyándome en los hombros del aviador e hice repetidas señas hacia abajo y luego hacia el norte. Observé el rápido giro del periscopio hacia aquella dirección y me sentí tranquilizado. Quintín me había entendido. Durante casi una hora, el periscopio de la anguila evolucionó incansable de arriba para abajo. Durante el mismo tiempo, el avión enemigo iba y venía de un lado a otro. Tan pronto desaparecía en el horizonte, como llegaba casi a nuestra vertical para alejarse de nuevo. ¿Cuánto tiempo puede mantenerse en vuelo un aparato de esa clase? Pregunté al aviador. No lo sé exactamente, mucho, desde luego, pero todo depende de la hora a que haya despegado. Y ahora déjeme que yo le pregunte una tontería. ¿Cuánto cree usted que el submarino puede tardar en salir y recogernos? Me tienen muy preocupado los del otro bote. Moví la cabeza pesaroso. Me da la impresión de que esos japoneses se han dado cuenta de lo ocurrido aquí abajo y van y vienen en espera de que salga el submarino para cazarle. De pronto se me ocurrió una idea. Vamos a cronometrar sus vuelos. ¿Tiene un reloj? El mío se ha parado. Siguiendo mis instrucciones, el aviador cronometró los vuelos del enemigo desde el momento en que el aparato desaparecía en el horizonte hasta que volvía a encontrarse sobre nosotros. Yo, entre tanto, me dediqué a jalar la estacha, reconociéndola con gran cuidado. Hice un nudo corredizo en el extremo que no tenía peso y lo probé amarrándolo a nuestra balsa. También recogí el cabo sujeto al otro bote, amarrándolo a nosotros. Aquellos preparativos en las difíciles posturas que teníamos que adoptar se llevaron su tiempo. ¿Cuánto ha tardado? Pregunté por último cuando el avión viró al completar su segundo circuito. Esta vez 10 minutos. La anterior 8. Está bien. Puede que 8 minutos sean suficientes. Sin duda alguna, los japoneses estaban jugando al ratón y al gato con la esperanza de que Quintín se tragara el anzuelo e intentara salir a recogernos. Mientras tanto, el anguila iba y venía en torno nuestro con un mínimo de periscopio fuera. Cuando los japoneses se acercaban, lo hundía hasta que el avión se alejaba de nuevo. Aprovechando un momento de alejamiento, hice señas a Quintín de que se acercara. Lentamente el periscopio se fue aproximando.
Lo hacía con sumo cuidado por temor de tropezar con las balsas y tirarnos a todos al agua, pero yo estaba preparado. Con el nudo corredizo en la mano, me dejé caer, abriéndome paso en el agua a su encuentro. El periscopio avanzaba hacia mí con extraordinaria rapidez. Para el que está en el agua, 3 nudos es una velocidad fabulosa, pero conseguí agarrarlo y pasar el nudo por encima de él. Al alejarse el periscopio, me deslicé por la cuerda que se tensaba hasta alcanzar de nuevo el bote, quedándome junto a este en el agua con el brazo enganchado a la cuerda delgada y tirante. El otro periscopio salió del agua. Observó al primero subiendo y bajando lentamente para inspeccionar el cabo por el sitio en que estaba atado, y luego nos observó a nosotros. Con la mano le hice seña de que esperasen, mirando hacia el avión enemigo. Al verle dirigirse hacia el horizonte, esperé deliberadamente unos 20 segundos, tras los que hice una enérgica seña indicando que subieran. Bajo nosotros veía el largo casco de la anguila. Debíamos estar encima del cañón del II-5 milímetros. Durante un rato no pasó nada, pero yo estaba seguro de que Quintín no se retrasaría. Por fin me di cuenta de que la cubierta estaba cerca. De pronto, el periscopio con el cabo atado desapareció. Quintín lo había bajado. «Ya están aquí», exclamé. El anguila surgió en un santiamén. El agua caía en cascadas por sus costados. Fue una suerte que Quintín tuviera la precaución de bajar el periscopio al que yo había amarrado la estacha, pues de otra manera su largo habría sido insuficiente para alcanzar la cubierta y habríamos caído de golpe. Colgado de él como estaba, pude tocar primero la cubierta con los 2 pies y dirigí el aterrizaje de las 2 balsas de goma en medio del tumultuoso correr del agua. Se oyó el ruido de la escotilla y la voz de Quintín se dejó oír en el puente. Varias manos anhelantes nos recogieron a los 4, nos arrastraron hasta el puente y nos echaron a la torre de mando de pie o de cabeza como estuviéramos, pues no había tiempo que perder. Por último, entraron Quintín y Buck Williams y la escotilla se cerró de golpe. Instantáneamente se abrieron los respiraderos y el anguila comenzó a deslizarse bajo las aguas. «Buck», preguntó Quintín apremiante, «¿cortaste el cabo?» «Toma, ya lo creo, y además he pinchado los botes». «Abajo, Al, vienen a toda mecha, listos para cargas de profundidad». 22 metros y medio, exclamó Quintín. «Creo que nos hemos librado». ¡Pam! Buena carga y bien próxima. El duro casco de la anguila trepidó durante varios segundos, levantándose polvo aquí y allí. Quintín se dirigió al micrófono. «Informen todos los compartimientos». Escuchó un momento, colgó y se volvió a mí. «Sin novedad, mi capitán». Solo entonces me miró cara a cara. «Jesús, Jesús, mi capitán, qué aventura más infernal. ¿Cómo se encuentra? ¿Quiere algo?» Yo estaba chorreando y me dolía todo el cuerpo, pero la verdad era que hacía una semana no me había sentido tan bien como entonces. Esa es casi toda la historia. Hicimos otros 3 servicios de patrulla en el Anguila, hundiendo varios buques japoneses más, y luego terminó la guerra. Tuve que trasladarme en avión a Washington para asistir a una serie de ceremonias que nunca pude imaginar se celebraran en mi honor. Quintín continúa todavía en Pearl Harbor en el submarino, y el almirante espera mi regreso la semana próxima para prender en su pecho la medalla naval. Todo el mundo parece haberse vuelto loco con nuestro salvamento de los 3 aviadores. Estuve solo 1 hora en el aeropuerto de San Francisco esperando la salida del avión y tuve que conformarme con telefonear a Queta en vez de ir a verla. «Eduardo», exclamó al oírme, «¿dónde estás? ¿No puedes venir? Ojalá pudiera, pero el avión está a punto de salir. Estoy orgullosísima de ti, Eduardo. Qué alegría que te hayan concedido la medalla de honor. Tendré que ir a Nuevo Londres unos días. Magnífico. Tal vez tengas tiempo de ir a New Haven y ver a Laura». Queta parecía haber adivinado de lo que yo quería hablar. «¿Cómo está Laura?» «Perfectamente. Hace poco estuvo aquí a pasar un mes. Está más guapa que nunca. Sufrió mucho la pobre con lo de Jaime, sobre todo cuando le comunicaron que no había regresado y empezaron a circular aquellos rumores. Jaime debía haberle escrito más a menudo. No creo que nadie pudiera escribir todo lo que quisiera», empecé a decir, pero Queta me interrumpió. Hablaba muy deprisa, como si estuviera haciendo una carrera contra el reloj. «No, Eduardo, escúchame. Ya hace un año que Jaime desapareció y sé que no está bien hablar de los muertos, pero la verdad es que Laura sufrió mucho. Las cartas fueron cada vez más escasas y más lacónicas, y luego todos aquellos rumores sobre sus idas y venidas. Tienes que ir a verla cuando estés en Nuevo Londres. Ya sabes lo que Laura piensa de mí». La voz de Queta se matizó con una nota de amistosa exasperación. «Pero, Eduardo, ¿qué crees que trato de decirte? Jaime escribió una vez a Laura diciéndole que al fin había comprendido cuánta razón tuviste cuando lo de su examen. Luego, en las temporadas que hemos pasado juntas,
Tuvimos tiempo sobrado para hablar de todo. Le conté muchísimas cosas que sabía por Stroker acerca de lo que representa ser comandante de un barco de guerra, sobre todo de un submarino. El altavoz que había junto al teléfono vociferó el aviso para mi avión. Queta debió oírlo también, pues con la prisa por decirlo todo, tartamudeó las últimas palabras. Prométeme que irás a verla, Eduardo. Siempre he lamentado que no te hubiese conocido antes que a Jaime. Jaime la fascinó, pero tú eres el hombre que ella necesita y siempre le has gustado, Eduardo. Pues yo... El aviso se repitió. Vamos, márchate. No te vas a quedar ahí discutiendo. Tienes que marcharte y verla por lo menos. Y colgó. Tuve que correr para alcanzar el avión, pero cuanto había escuchado por el teléfono a Queta, bien mereció la carrera. Ahora tengo solo hora y media para hacer la maleta y tomar el tren de New Haven. Luego sobrará tiempo para ir a Nuevo Londres. Ahora lo único que deseo es ver a Laura lo antes posible. La guerra ha terminado y ella me necesita y yo la necesito a ella. Fin de la transcripción en cinta magnetofónica número 16MH, grabada por el capitán de fragata E.J. Richardson de la Marina de Guerra el 30 de agosto de 1945. Copiada el 17 de septiembre por Susana Cork, amanuense. Armada Estados Unidos, inalámbrico. Comprobada por María Kruschendorf, amanuense, Armada EEUU, inalámbrico. Conforme S.V. Matthews, capitán de navío, Armada de los Estados Unidos.